nueva asamblea, la que va a tomar posesión en mayo, vaya a elegir a los 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para hablar sobre este tema, tengo 3 invitados, 2 en estudio, una vía Skype. Presento inmediatamente a los invitados en estudio. Jessica Estrada, quien es de Funde, directora del área de transparencia de Funde. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Nacho. Jessica. Muchas gracias, un gusto. Y también acompaña en set Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nacho, un gusto. No sé si tenemos ya a Senia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Hola, gusto de saludarte, Senia. Gracias, muy amable. Vamos a estar en toda esta hora hablando sobre este tema que es importante, porque obviamente esta elección va a ser quizás la elección más importante después de la que hubo en recién febrero pasado. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia se renueva cada 3 años. Cada 3 años se eligen 5 magistrados. O sea que todos los magistrados duran 9 años, pero van algunos que cada 3 años se van eligiendo 5 de los 15. ¿Ya? Eso significa que al cabo de 9 años se renueva completamente los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora corresponde elegir a 5 antes que termine este año. Hay que elegir 5 magistrados que van a durar hasta el 2030, exactamente. Son 9 años hasta el 2030 y hay que elegir a 5 magistrados, pero uno de ellos es de la Sala del Constitucional, lo que reviste bastante importancia y exactamente, digamos, el que sale de la sala es su actual presidente. No significa que el que entre va a ser presidente de la Asamblea, de la Corte Suprema, pero sí, digamos, va a ser uno de los 5 integrantes de la Sala de lo Constitucional. La Constitución establece que para esta elección la Federación de Asociaciones de Abogados, FEDAES, debe elegir a 15 de sus miembros. Entre sus miembros votan todos los abogados de la República y ahí, digamos, se elige de todos los que se postularon como candidatos, se eligen a 15. Ya están elegidos, ya están los 15 elegidos. Ahora corresponde a la CNJ elegir a los otros 15. La CNJ es un estamento que tiene 7 miembros. Esos 7 miembros lo que hacen es recoger postulaciones, revisar esas postulaciones. Creo que hicieron 60. Después se hizo una depuración con algunos criterios por parte del CNJ. Quedaron 42. De estos 42, antes del 22 de este mes tienen que estar los otros 15 y con eso ya está el trámite listo a los 30. 15 por acá, 15 por allá, los 30 que van a ser enviados a la nueva Asamblea Legislativa. ¿Es así o me he equivocado? No. Totalmente correcto. Y no soy abogado, ¿no? Pero... Ok, bueno. ¿Reviste especial importancia esta elección? A ver, Eduardo, usted que tiene más práctica en televisión. Sin duda, esta elección reviste una trascendencia importante, porque estamos hablando, en primer lugar, de la primera prueba de fuego para la nueva legislatura, la legislatura de nuevas ideas, porque deben de elegir a 1/3 de la Corte y obviamente la atención va a estar centrada en si repiten las mismas prácticas del pasado o si, al contrario, ellos introducen modificaciones que sociedad civil le ha venido exigiendo desde hace años, a modo de hacer un proceso transparente, basado en el mérito de la elección, y con posibilidades de ponderar a los candidatos. Entonces eso es importante en ese primer punto de la elección legislativa, la primera decisión grande que va a tomar la nueva legislatura. Pero también hay que ver el tema de la importancia que va a tener la nueva correlación que se pueda crear en la Corte Suprema de Justicia a efectos de, por ejemplo, declaraciones de probidad, el tema de enriquecimiento ilícito, porque es la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, la que al final decide si
un funcionario que la sección de probidad determinó que hay un enriquecimiento que no se pudo justificar, lo manda, puede decir la Corte mandarlo a un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces, esa correlación es la que se puede cambiar, por mencionar un tema importante, con la nueva configuración de la Corte Suprema. Y lo que usted mencionaba, Nacho, el nuevo presidente o el nuevo integrante del órgano judicial, porque aquí hay, digamos, dos posibilidades. El electo o la electa es el presidente del órgano judicial y a la vez presidente de la sala de lo constitucional, o se elige a una persona que va a integrar la sala, y de los que ya están actualmente integrando sala, se elige el presidente del órgano judicial, porque el presidente del órgano judicial es el presidente de la Corte y presidente de la sala. Entonces, vamos a ver qué decisión toma la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos, por ahí iría el asunto, porque hay temas prioritarios, como estos temas que mencionaba de enriquecimiento ilícito, que conoce la Corte Suprema de Justicia, y obviamente el tema de la administración de justicia, la modernización del órgano judicial. Correcto. Y siempre hemos tenido duda en relación a las elecciones, Jessica. Siempre han habido crítica de la forma que se selecciona, si son seleccionados realmente los mejores y si los sistemas de selección funcionan. En el caso, digamos, del CNJ, ¿qué confianza hay en esta elección? Bueno, creo que es un reto permanente poder hacer una buena elección. Lo es hoy, lo ha sido en ocasiones anteriores. Hemos de señalar que se ha venido mejorando un poco el proceso. Por ejemplo, en el CNJ se vio un salto de calidad desde que, si no recuerdo mal, en el año 2017 trabajaron un manual para la selección de jueces y juezas, y este estableció ciertos criterios para mejorar los procesos eleccionarios. Siempre hay muchísimo espacio para mejorar, tanto en el CNJ, ya ni hablar de las FEDAES, y por supuesto en la Asamblea Legislativa, que es quien tiene la decisión final. Ahora que estamos en el momento del CNJ, consideramos que hasta la fecha lo que hemos podido observar en cuanto a las entrevistas, por ejemplo, ha sido bastante positivo. Se ha permitido que pueda haber observación ciudadana, se va a conocer las personas que están participando. Tenemos un desafío importante con la deliberación, que no suele ser pública o tan abierta y que permita finalmente saber. Ahora es pública. Porque entiendo yo que sí se va a hacer de manera pública. La presidenta dijo que va a ser pública. Por Facebook la van a transmitir. Sí, que va a ser transmitida. A partir de mañana, la deliberación se va a hacer a partir de mañana de forma pública. Sí, Ya. justamente mañana. Y bueno, luego comienza un proceso de revisión de algunas postulaciones hasta terminar el día 22 de abril como máximo, con la lista completa que será remitida a la Asamblea Legislativa. Finalmente, lo que está en juego no es cualquier cosa, son las personas que van a estar al frente del órgano judicial y que lideran la manera en la que se administra justicia en el país. Por eso es importante prestar atención a cómo se va desarrollando este proceso. Confiamos en que el CNJ pueda seguir dando el ejemplo, que puede hacerse de manera objetiva, con criterios claros de evaluación, y que finalmente justifiquen a todos y cada uno de esos 15 candidatos que se van a presentar posteriormente a la Asamblea Legislativa, y que por supuesto también revisen de manera adecuada los 15 candidatos que han sido ya electos vía FEDAES. Ok, voy con Senia. Senia, y ustedes han tenido la oportunidad de conocer quiénes son los 42 que todavía están en proceso, ¿no?, de ser elegidos. ¿Da confianza? ¿Hay gente importante ahí, gente rescatable o no? Bueno, hay gente rescatable actualmente. Justamente este día, recién, antes de iniciar la entrevista, el CNJ ha hecho pública la lista de 42 personas que son las que pasan a esta etapa de deliberación. Vemos perfiles como el de la ex magistrada del Tribunal de Ética Gubernamental, Giovanna Vega, un perfil que ha sido técnicamente muy idóneo. Hemos conocido cómo se ha manejado dentro de la misma institución, el Tribunal de Ética en su momento, y por mencionarlo, es uno de esos muy buenos perfiles. También hay otra mujer que identificamos dentro de la lista, así de la que acabamos de conocer, Carla Peña Martel, que también es muy bueno el perfil.
Pero todavía hay que profundizar, y justamente lo que hablaban Jessica hace unos minutos. Este proceso de liberación, de conocer cuáles son como los pros, los contras de cada candidato, es lo que el día de mañana se va a transmitir. Esperamos que así sea por parte del CNJ para conocer cuáles son los mecanismos que empiezan a utilizar para decir, bueno, cuáles son los 15 candidatos que al final pasan a la lista definitiva. Si no se establece claramente cuáles van a ser esos criterios, eso puede llegar a generar entonces dudas y que todo esto bueno y progresivo que se ha ido dando... ¿No en la están claros los misma, mecanismos, el Celia? mecanismo para la deliberación en mañana, en los criterios no, Los criterios no no. están claros. Los criterios Ya. para el día de mañana que van a utilizar de cómo va a ser el proceso de liberación no están claros. Hasta el momento no, en lo personal desconozco que estén colocados en la página del CNJ, y eso debería de ser como parte también de lo que podrían ir estableciendo y haciéndolo público. Posiblemente el día de mañana, al iniciar toda la transmisión, al iniciar todo este proceso, puedan establecer cuál va a ser la metodología, ¿verdad? Para Ok. que la población igual podamos estar conocedoras de cómo van a ser como todo ese proceso de deliberación. Ok, vamos al corte, vamos a seguir hablando. Esto es importante, digamos, esta elección. Vamos a hablar, digamos, cuáles debieran ser los criterios para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero aclarar que invitamos a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y no pudo estar en el programa. Vamos al corte, ya volvemos.
Bueno, decía Senia que recién había sabido los nombres de los 42, o sea que los nombres de los 42 que tiene en este momento el CNJ como depurados y que pueden ser elegidos, entre los 15 no habían sido hechos públicos. Sí, son 43. O 43, no importa, pero no habían sido hechos públicos. Sí, el CNJ se había publicado en el ¿Y cómo listado. se puede saber si tienen, porque tengo entendido que uno de los criterios debería ser moralidad notoria? La única forma es hacerlo público, ¿no? Es que lo que pasa es que el CNJ hizo el proceso de entrevistas, que fue público también, y que se tenía el listado de quienes iban a ser entrevistados. Fueron 60 o 61, no me recuerdo el dato exacto. Y de esos 60 y tantos que se entrevistaron es que se depuró el listado a 42. Y esos son los que se van a entrevistar. Pero sí ya se sabía quiénes eran las personas que se habían inscrito al proceso. O sea, se sabía. ¿Cómo debería ser, digamos, el mecanismo para determinar la competencia o sea, las cualidades de la persona? Bueno, son varios los elementos que deben irse tomando en cuenta, porque no son cualidades o elementos, aspectos, digamos, fáciles de medir. Y en la medida que esto pueda ser de la manera más objetiva y técnica posible, también tiene peso la evaluación final que resulte. Un punto importante son las entrevistas que se realizan. Por eso es tan bueno que ahora las entrevistas en el CNJ sean públicas, que sean diferentes preguntas para los postulantes, y también que se tenga oportunidad, como pasa en algunos países, de que la ciudadanía o los expertos en estos temas vayan incorporando algunas preguntas. Creo que un primer filtro que deberían pasar, y no podría dar fe que así ha sido, pero lo han de haber tenido en cuenta, es definitivamente haber presentado toda la documentación que el CNJ exige. Alguien que no presenta... Por ejemplo, ¿qué documentación exige el CNJ? Bueno, ahí sí le pido ayuda a Eduardo respecto a los documentos. Digamos, en primer lugar, el currículum de la persona con todos sus atestados, algunas solvencias que emiten instituciones estatales. Pero creo, Nacho, pero es lo mismo que le piden a cualquier muchacho que quiera trabajar hoy día, que le piden antecedentes penales de la Policía Nacional Civil, que gente, digamos, diga que eso, o sea, le piden y después le dicen, bueno, va a ganar $200. Después que lo llevan haciendo un montón de trámites, Es que lo que dice Jessica es igual, como una parte inicial del proceso, pues es llevar esto. Pero ahí tal vez agregar a lo que decía Jessica, el tema de que se debe de evaluar a partir de los atestados y la entrevista si esta persona reúne ciertas características, experiencia relevante en la materia, y aquí estamos hablando de magistrados de Corte Suprema de Justicia, entonces esto quiere decir que haya tenido una experiencia previa como magistrado de Cámara, como juez de primera instancia, pero estamos hablando de una experiencia relevante, no de cualquier experiencia, no porque yo he sido secretario de un tribunal durante 10 años, eso me denota una experiencia relevante. Eso es un tema, la experiencia relevante. Luego tiene que ver con los aportes también a la ciencia jurídica, al derecho, los que se algún libro, alguna, por ejemplo, alguna ponencia. Exacto. Luego tiene que ver también el tema de la independencia de esta persona. O sea, porque ese es un aspecto que ahora se vuelve más importante porque vamos a tener una correlación legislativa de partido único, ¿ya? Y que sin duda la presión que va a recibir el órgano judicial a partir del 1 de mayo va a ser mayor. Por ejemplo, sale de lo constitucional. Sin duda va a tener mayor cantidad de demandas porque Asamblea Legislativa va a aprobar, no sabemos qué cosas y cuántas cosas, que sin duda va a activar la justicia constitucional. Entonces, la presión que va a tener el órgano judicial ahora va a ser mayor, porque va a estar Presidencia de la República, Asamblea Legislativa en un mismo bloque. Entonces se necesita independencia de las personas que sean electas. Y aquí no solo independencia política, sino que del resto de sectores. Y lo último, Nacho, que creemos que es al final también relevante, tiene que ver con, digamos, los aportes, o eso ya lo mencionaba, los aportes a la ciencia, ciencia jurídica. Correcto. Pues eso. A ver, Senia, uno se pregunta, ¿y la gente
que fue elegida a través del FEDAES, ¿cumplió algún filtro, no? ¿O fue por popularidad nada más ahí? Bueno, en este caso, a diferencia de lo que comentan Jessica y Eduardo de los criterios que deberían ser los mínimos, tanto los materiales como cualidades que deberían de tener parte de los aspirantes que elige el CNJ, en el caso de la FEDAE, bueno, sí es un poco por popularidad, lastimosamente, a la hora de las elecciones, porque hacen toda una candidatura, hacen toda una campaña. Pero aquí viene el reto justamente para las asociaciones, que las asociaciones son las que tienen que iniciar un filtro inicial para escoger a quienes van a proponer. Si las asociaciones no tienen y no adoptan buenos criterios, este tipo de criterios que los que hablaba Eduardo, que quizás son de los que ya conocemos y tal vez ahí sí menciono, o sea, estos criterios sí ya los conocemos, que sean aplicables directamente tanto en las FEDAES o que los adoptaran la FEDAES o que se apliquen dentro del CNJ, bueno, mañana lo vamos a ver en el caso del CNJ. Pero, por ejemplo, en el caso de la FEDAES, si las asociaciones, al momento que empiezan y generan la convocatoria para que sus miembros puedan participar y postularse a querer ser candidatos, y no ejecutan este filtro, no verifican que tengan la capacidad de comportarse frente de repente a situaciones jurídicas bastante complejas como las que vemos muchas veces frente a los mismos magistrados actuales de la sala. No tienen una madurez, no se ve una independencia, sino que desde ya están acercándose a ciertos grupos políticos o económicos, entonces vamos a ir viendo que no son los más idóneos. Si las asociaciones no hicieron ese filtro y llegaron... ¿Hay grupos políticos y gobiernos detrás de esta elección? ¿Hay movimientos? O sea, no sé, ustedes saben más que yo me imagino que sí, que seguramente el gobierno y los partidos están, digamos, tratando de que alguna gente pueda estar. Alguna presión debe haber. Tuvo que serlo, si no veamos un poco también las diferencias de campaña que se dieron entre unos candidatos y otros en el caso de la FEDAES. Tampoco publican de dónde están recibiendo los fondos. No hay una transparencia en esa misma campaña para poder saber si hay algún grupo, algún partido político que esté apoyando a un X candidato, ¿verdad? Para que la comunidad jurídica, la comunidad de abogados, en este caso, cuando vaya a las votaciones, que fueron las que pasaron el 21 de febrero, entonces elijan más, no por reconocimiento de la trayectoria de ese abogado, sino porque lo estuvieron viendo de repente en entrega de lapiceros, en entrega de campaña, de volantes, pancartas, etcétera. Entonces, sin duda, creo que desde ahí podríamos ir viendo cómo algunos candidatos en ese momento tuvieron más aporte económico que otros. Si no se llega tampoco a transparentar campañas dentro de este mismo tipo de elección, bueno, vamos a seguir con la duda y solo especulando de que sí hay grupos y partidos políticos detrás de diferentes candidatos. Y esto es diferente, bueno, de lo que ya hemos hablado del CNJ, que acá es el mismo CNJ el que da un listado y dice, bueno, quiénes son todas las personas que están aptas para postularse, y ahí inicia todo el proceso de inscripción, llevando primero estos requisitos formales de los que hablaba Jessica y Eduardo, y bueno, ahorita van a hacer la evaluación de los otros requisitos de cualidades sobre la idoneidad de cada una de estas personas. Ok, es válido decir, porque lo he escuchado decir que si todos sabemos que Arena metió una cantidad de magistrados y el FMLN metió otra cantidad en las negociaciones que se hacían en la Asamblea, ¿por qué no va a ser válido que Nueva Ideas quiera meter los 5 magistrados que van a elegirse ahora? ¿Es válido? No es válido y nunca ha sido válido, porque eso no es lo correcto. Que se haya hecho en el pasado no quiere ni justifica que se pueda hacer. Tenemos procesos establecidos para ello, el problema es que no se respetan. La Constitución es un tanto escueta en decir, bueno, que llegue gente con moralidad y competencia notoria, se queda un tanto corto. Se han hecho esfuerzos importantes de incorporar requisitos que vayan más allá de eso, que desarrollen un poco mejor a qué nos referimos con moralidad, competencia, estas elecciones de segundo independencia, grado. Exacto. Pero a lo largo de los años lo que hemos visto es muchísimas elecciones
mal hechas y al final funcionarios al frente de las instituciones que no logran dar el ancho. Pueden que sean muy buenos en otras capacidades, pero no para el cargo que se les puso y que muchas veces, como ya se ha mencionado un poco, puede llegar a ser seleccionada esa persona por motivos no técnicos, sino eminentemente políticos. Eduardo, sobre lo mismo, o sea, ¿qué tanto debemos cuidar eso? Lo que en el pasado fue malo, ahora no puede ser catalogado como bueno. Y de hecho tenemos una elección que hizo la Asamblea Legislativa la semana pasada de los magistrados suplentes, que, bien hay que decirlo, le correspondía a esta legislatura hacerlo, pero de nuevo cometieron el error, cometieron el vicio de no deliberar, no ponderar, no justificar ni fundamentar la elección de las personas, de estos profesionales, que ojo, no estamos desacreditando de ninguna manera la trayectoria o las credenciales de los electos, sino que el procedimiento legislativo. Entonces, si esto estuvo mal antes, ahora no puede venir nuevas ideas, aunque le enoje al asesor jurídico de la presidencia que le digamos esto, pero no puede venir ahora nuevas ideas a cometer el mismo error, los mismos vicios del pasado, porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces aquí el reto que tiene Nuevas Ideas, la nueva legislatura, es hacer una buena elección, quitando estos vicios que se han señalado. Y que digo, los venimos señalando desde más de 10 años. Esto no es que ayer se nos ocurrió establecer un baremo o exigirle a la Asamblea que modifique el proceso de elección. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Bueno,
La única elección directa, porque hay vacancia en varias salas, ¿no? Tengo entendido que es la civil, constitucional, un puesto, civil otra. Y contencioso, Sí, creo. Contencioso y penal. Penal. y penal. Y penal. Son las 4 salas que tienen, no sé cuál de ellas tiene dos vacancias. Entiendo que La sala penal. de lo La penal. sí. Bueno, de todas maneras, no se elige directamente de decir vamos a elegir al magistrado de la sala de lo penal. No. Vamos a elegir al magistrado de la sala contencioso. No. Solo se elige directamente al magistrado de la sala de lo constitucional. Los otros, entre ellos, se ponen de acuerdo y mandan para una sala para otra. A mí eso no me parece. Porque ¿qué tiene que hacer? Al final llegar a la sala de lo penal, como ha pasado, gente que su única experiencia es contencioso administrativo o es civil, no es penal. Entonces, o mandan un penalista a otra sala. ¿Eso sigue siendo un error? Es el diseño que tiene constitucionalmente y legalmente la designación de magistrados a las salas. O sea, ese es el diseño que está. Yo no creería que el diseño esté mal, sino que se ha aplicado mal. Eso creería yo, Nacho. O sea, Pero a mí sería lo correcto que la asamblea elija el de que va a la sala de lo penal, el que va a cada sala. Por sus cualidades, yo creo que le dan margen, Nacho, por el tema de la independencia orgánica, de órganos. O sea, le dan esa autonomía a la Constitución, a la Corte, para que se autoorganice. Porque hay que verlo como una autoorganización del órgano judicial para determinar, pues, quiénes son las personas de los electos. Ok. Ahora voy a llevarlo ahora a un tema, ya está claro, aclaramos eso. A un tema, digamos, que he escuchado que puede ser. Porque alguna vez se hizo y parece que se hizo mal y después se dijo que no se podía hacer, que es trasladar magistrados de una sala a otra. Es una cosa que se teme que ahora se pueda hacer y que con eso, digamos, a lo mejor se saque, porque no se puede, hasta ahora no se puede trasladar un magistrado de una sala a lo constitucional, que no haya sido elegido para lo constitucional, ni sacar un magistrado constitucional a otra sala. O sea, se protege la sala constitucional. Pero para algunos hay un vacío de ley, se puede hacer. No, Nacho, ahí... Porque, lo digo esto porque en la aritmética que nosotros hemos visto en la actual sala constitucional, sabemos claramente que ha actuado de determinada manera y que el gobierno no ha tenido, digamos, en la sala algo fácil, sino que han sido magistrados que normalmente ante muchos casos han fallado en contra del gobierno. Pero hoy van a tener uno adentro, seguramente el gobierno, uno el magistrado, seguramente va a ser de simpatía del gobierno. Pero ¿qué pasa si mueven de la sala? Es que no lo pueden hacer, Nacho, solo breve para darle espacio a las compañeras. No lo pueden hacer porque los nombramientos de los magistrados de la Sala Constitucional son, como usted lo decía, directos y por 9 años. Si no ha terminado los 9 años no pueden mover a nadie. O sea, porque él fue nombrado por la Asamblea para ocupar el cargo de magistrado de Sala de lo Constitucional. O sea, no hay un margen como lo puede hacer la Corte Plena. ¿Está obligada la Asamblea a elegir ese cargo para Sala Constitucional o la Asamblea nueva puede decir, vamos a elegir 5 magistrados y ellos ahí se... No pueden hacer eso. ¿No? O sea, no pueden trasladar de los que ya están en otras salas a la constitucional, porque ¿qué implicaría? He escuchado a algún abogado que se pudiera hacer. No puede, porque están electos por 6, entonces implicaría que al moverlos, los están eligiendo por 9 años. Entonces estamos hablando de que estas personas van a ejercer el cargo por 15 años, algo que no establece la Constitución, establece 9. ¿Ya? O sea, el magistrado dura 9 y en el caso de los de la Constitucional se les nombra para los 9 años en ese tribunal. O sea, esto obviamente dentro del punto de vista formal, si ya quieren violentar la Constitución pueden hacer cualquier cosa. Ok, Senia, ¿qué piensas de esto? Gracias. Si no mal recuerdo, existe jurisprudencia ya constitucional en cuanto a que los magistrados de la Sala de Constitucional no pueden ser movidos, sino que son justamente electos para esa sala en específico, dada la especialidad que tiene y también la importancia que tiene la misma sala en cuanto a que es la última instancia en la defensa de la misma Constitución. Y también apoyo lo que he mencionado Eduardo, en que no se puede mover, en el caso si no tendría que reiniciar casi el periodo,
y pues la elección ya está hecha justamente para desde el periodo que inició a donde tiene que terminar. Eso por un lado. Ese es el deber ser. Pero el problema que hemos visto con este gobierno y quizás que es un poco lo que genera duda con los diputados electos de Nuevas Ideas, es si verdaderamente van a tener un rol independiente ellos y no solamente van a llegar como un servilismo al mismo gobierno. Sabemos que el gobierno lastimosamente ha roto y ha violentado muchísimas leyes, la última lo vimos en la campaña, no cumplieron con la legislación electoral, y esa cultura de ilegalidad que se ha venido dando en este gobierno, bueno, si los diputados electos realmente quieren hacer una diferencia, entonces tienen que romper con esa irregularidad que traen, con ese mal funcionamiento, y empezar a hacer las cosas diferentes incluso a como lo ha estado haciendo su mismo partido. Tienen la oportunidad de que en esta elección aplicar todo lo que se le ha demandado a asambleas anteriores, de tener entrevistas realmente bastante transparentes, utilizar, crear preguntas que verdaderamente busquen la idoneidad y la independencia de los candidatos de la lista que les va a llegar. ¿Para qué? Para que a quienes va a escoger tengan por lo menos los perfiles más idóneos en el caso de la Sala de lo Constitucional. Y de acuerdo contigo en el sentido que deberían dentro del margen que se le da a la misma Corte en pleno, a la misma Corte Suprema de Justicia, pero escoger personas que tengan la expertise específica del área penal, del área contencioso, del área civil, porque si no, estas salas van a tener una deficiencia, y cómo van a poder defender derechos de ciudadanos y de ciudadanas si no conocen de la materia donde se les ha asignado. Ok. Otra pregunta, porque son las cosas que se pueden dar. ¿Se pueden destituir magistrados de la Corte Suprema? Bueno, dejo a los expertos, abogados que me acompañan, para que puedan dar una mejor respuesta. Sí, hay la posibilidad de remoción de los magistrados, pero obviamente tendrían que cumplirse algunas características. Por ejemplo, el cometimiento de un delito. Eso los lleva a que el fiscal general pueda solicitar un antejuicio contra los magistrados para retirarles el fuero constitucional y que puedan ser juzgados. Esa es, por ejemplo, una de las causales que puede habilitar... ¿Un delito cometido durante el ejercicio o puede ser cometido mucho antes? No, ahí no hay, digamos, desde mi punto de vista, ninguna diferencia. O sea, un delito, si no ha prescrito, el delito pues, puede ser perseguido y se le inicia el procedimiento. Recordemos que el tema del fuero no es inmunidad, no es impunidad, sino que estamos hablando de una protección al ejercicio del cargo. Entonces, si, digamos, antes o durante el ejercicio hubiese cometido un delito, pues puede ser en este caso removido. Pero ojo, acá lo que debemos de tener con sumo cuidado y atención es que no se vaya a intentar por parte del gobierno y Nuevas Ideas alguna maniobra legal, que para eso son especialistas en CAPRAS, de intentar, ya teniendo el fiscal, promover un antejuicio contra los magistrados bajo esa figura del prevaricato, que es lo que han venido señalando. Y ese es el riesgo que tenemos. Ok, rápidamente, Xenia, sobre lo mismo. Sí. Si encuentran alguna causal o tratan de hacer llegar alguna causal, hay que recordar que la misma Constitución da que los 2/3 de los diputados pueden llegar a acordar la remoción de una de los magistrados. Pero claro, esto debería de ser, en el deber ser tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una investigación, recoger pruebas, y ver si es realmente un proceso legal y no ilegal y arbitrario, ¿verdad? Todo puede suceder. Estamos frente a funcionarios que hacen llegar muchas veces la legislación a su conveniencia y lo manejan de muy buena manera comunicacionalmente. Entonces, esperemos que no sea así, esperemos que en lugar de generar detrimento a la democracia,
se fortalezca y principalmente Ok. a peso y contrapeso, ¿verdad? Jessica, qué valor le das a los señalados tanto por el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos como por el enviado Zúñiga de la importancia de la separación de poderes y el respeto por los poderes del Estado? Bueno, yo creo que el mensaje es claro y es algo que se ha venido diciendo desde diferentes sectores y actores en el país, que la concentración de poder no le conviene a nadie, que es importante respetar las atribuciones que tiene cada poder del Estado y también las resoluciones que se van dando. Por ejemplo, en materia judicial hemos visto el constante irrespeto de parte del Ejecutivo a, por ejemplo, sentencias de inconstitucionalidad que ha admitido en la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso no puede o no debería verse, porque ya hablábamos que hay cosas que se pueden hacer, pero no se deberían hacer, no es lo correcto. Y en ese caso, en El Salvador, que vivimos en una democracia, es importante respetar esa separación de poderes y también lo que las demás instancias están haciendo. Por eso es tan importante esta elección, porque está en juego la manera en la que puede actuar uno de nuestros 3 órganos en el Estado, y pues no es para menos. Ya dijimos, a cargo de ellos tienen la implementación de una, ojalá pronta y certera justicia para todos siempre. Entonces es importantísimo que desde la ciudadanía le podamos seguir dando seguimiento, valga la redundancia, a la forma en la que se está desarrollando este proceso y no perder de vista el rol que deben cumplir en este momento el Consejo Nacional de la Judicatura, como ya lo mencionamos, y posteriormente ya cómo se mueven estas discusiones y estas decisiones en la Asamblea. Bueno, vamos al corte y volvemos con sus comentarios y sus preguntas.
Nacho, buenas noches a nuestros panelistas y por supuesto a nuestros amigos televidentes. Comenzamos con la participación de Sebastián, que dice: todos sabemos que garantizar un proceso de elección a magistrados hay que tomar en cuenta que en este caso la población quiso nuevos diputados democráticamente. Por ello exigimos que elijan también buenos magistrados, es el mensaje de Sebastián. El abogado Carlos Guzmán Segovia nos dice: el proceso de FEDAES 2021 es el eslabón más débil del proceso de elección de magistrados. En cuanto al Consejo Nacional de la Judicatura, ha mostrado una mejora importante, pero en la etapa de la deliberación y la motivación debe ponérsele mucha atención. Rogelio Rivera dice: pregunto, ¿un abogado se deja llevar por lo que digan en una campaña y no tener su propio análisis para votar y lo hace como Juan Pueblo, que en la campaña con una lámina lo convencen? Pregunta Rogelio Rivera. Y finalmente Emilio Monterrey nos dice: los magistrados deben tener claridad en cuanto al cumplimiento de las leyes en el marco del sistema democrático, nadie sobre la ley, el fortalecimiento de la institucionalidad, la independencia de los poderes del Estado, hoy por hoy debe ser fundamental. Saludos. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quiere empezar tú? A usted la tengo en línea. Sí, con gusto. Bueno, me recuerdo de algunos, pero definitivamente hay que poner atención en esta etapa. Al final ya hay una etapa que finalizó, sigue siendo, bien lo mencionaban, el eslabón débil. Hay que fortalecer, hay que generar un compromiso con las asociaciones para elegir a las personas más idóneas para que vayan a este tipo de votación. Si hay algún abogado o no que se deje convencer, como lo pasa en las campañas electorales presidenciales o de diputados, bueno, no puedo ser yo del todo la que diga que sí o que no, pero hay casos en los que sí se han dado y vemos cómo tiende a influir por el mismo amiguismo, por la misma cercanía. Cuando lo que deberíamos de potenciar o que las asociaciones deben de potenciar es que como llevan a los mejores perfiles, entonces se puedan escoger esos mejores perfiles. En la etapa de deliberación ahora, en esta otra parte del proceso que es con el CNJ, bueno, creo que hay altas expectativas. Si la concejal presidenta del CNJ ha mencionado que va a ser pública y se está procurando que todas aquellos llamadas de atención que se tuvo en elecciones pasadas ahora están procurando incorporarlo y mejorar. Enhorabuena todo lo que han hecho hasta la fecha. Mañana vamos a poder conocer si entonces hay un verdadero compromiso con una elección transparente y que haya publicidad en la misma, ¿verdad? Con todos los criterios y cómo van a evaluar a cada uno de ellos. Así que, y para cerrar con el último comentario, definitivamente, si tenemos a las personas más idóneas que vayan a llegar a la Asamblea Legislativa, se cierra el espacio de escoger a los que tengan una mayor afinidad. Y antes como ahora siempre es importante que el órgano judicial tenga las mejores personas. Recordemos que es como el último bastión que se tiene para que se pongan límites a los otros órganos del Estado y también a las otras instituciones. Si no tenemos eso, entonces los más afectados siempre vamos a ser la ciudadanía. Ok. ¿Quién quiere seguir respondiendo? ¿Sigo yo? Parece risa. Mire, siempre digamos, este muchachito me hace así. No. Que siga usted, me dijo. No. Él Bueno, quiere cerrar. por dedocracia y tiene sí lo razón, dejamos porque cerrar. Como él mayor, tiene derecho a cerrar. Está Ya. bien, muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, con el comentario que hacían, si no recuerdo mal fue el primero, las elecciones de febrero nos dejaron un mensaje también bastante claro respecto a que la gente quiere ver un cambio. Ya se cansó de ver ciertas prácticas al interior de la Asamblea, entonces exige una renovación, lo exige de manera democrática por medio del voto, y ahora esa misma población y muchos otros que tal vez no son afines al partido de gobierno, igual estamos exigiendo que sean unas elecciones transparentes de la Corte Suprema de Justicia, y es precisamente la causa que estamos impulsando desde muchas organizaciones, desde muchos ciudadanos y ciudadanas. Como ya mencionaba Senia, a todos nos conviene
tener magistrados idóneos que garanticen, que defiendan nuestros derechos, que hagan un buen rol al frente del órgano judicial. Y definitivamente todas estas etapas que estamos conociendo ahora, bueno, ya pasó la de FEDAES, que sabemos que es como el eslabón más débil en este proceso. Ahora tenemos CNJ y también el CNJ oportunidad de depurar un poco la lista que remitió FEDAES y posteriormente la Asamblea Legislativa. Todos estos procesos son filtros que lo que están buscando es precisamente que al final la Asamblea pueda elegir entre las mejores personas. Por eso es importante ser rigurosos, objetivos técnicos, tener todos los elementos sobre la mesa para hacer una buena evaluación y garantizar que las personas más idóneas van a llegar a estos cargos que son tan importantes. Definitivamente, y refiriéndome al punto que abordaban sobre FEDAES, bueno, los abogados lo conocen mucho mejor, pero lastimosamente parece que el criterio de decisión en la elección de FEDAES es popularidad. Ya Nacho lo mencionaba al principio. El que escribió Carlos Guzmán, el presidente de FEDAES, ¿no? Fue. Fue. A nueva hora. Ya. Sí. Por un saludo a Carlito. Sí, y bueno, algunas asociaciones, como mencionaba Senia, hacen un esfuerzo importante por depurar sus listas de candidatos, pero al final la votación que hacen los abogados, sí se decantan por aquellos que hicieron más campaña, tuvieron más recursos, los que son más amigos. Y a veces por el amigo que puede hacerme el favor el día de mañana cuando yo me toque litigar. Sí, ya. Esos intereses que no nos llevan a tomar buenas decisiones o que sean técnicamente correctas. Correcto. Entonces, insisto, la importancia de contar con buenos magistrados y que a todos nos conviene. Señor Nacho, yo creo que con la pregunta que se decía de que si un abogado por el bolígrafo puede cambiar o puede votar de una manera, es que no es el problema el tema del bolígrafo, sino que el clientelismo, porque eso es lo que pasa detrás de las elecciones. Ofrecer plazas en el órgano judicial, en la Corte Suprema, o lo que decía Jessica, de favorecerse con el litigio. Entonces, ese tipo de prácticas es el problema, no es tanto en sí el lápiz o el bolígrafo que le den, sino que el clientelismo que ha pasado. Concuerdo con lo que decía Carlos, también Senia y Jessica, el proceso más débil ha sido el de FEDAES, porque las asociaciones, a excepción de algunas, como el Centro de Estudios Jurídicos, sí hicieron una evaluación de los postulantes. Y el CNJ tenemos una expectativa grande con el día de mañana de que sí realice un proceso de deliberación, de ponderación y que al final haya una buena elección. Y lo último, que también ya lo decía Jessica y Senia, el tema de, claro, la gente quería un cambio y por eso eligió a estos diputados. Pero ojo, ciudadanía, ustedes los eligieron, ahora estén encima de ellos, que hagan una buena elección, porque ustedes dijeron, no, hay que cambiar las cosas. Hay que llevar a buenos magistrados, no que sean por cuotas. Tiene que mejorar el sistema de justicia. Ahora el partido por el que ustedes votaron tienen esa posibilidad de hacerlo. Entonces la ciudadanía tiene que controlar ahora cómo va a ejercer el poder nuevas ideas. Entonces eso es el llamado. El CNJ puso un tuit ya con el nombre de los 43 postulantes. Yo estuve revisando, algunos me parecieron conocidos sin duda. Néstor Castaneda, que es el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Elsie Dueñas, que es magistrada, ¿no? Actual magistrada, Óscar Humberto Luna, ex procurador general de Derechos Humanos, Delfino Parrilla, un juez ya con bastante años de experiencia, María Luz Regalado, ¿me suena? Magistrada, ¿no? Sí. Carmen Elena Rivas Landaverde, fue presidenta de la Corte de Cuentas. Presidenta de la Corte de Cuentas. Ingrid Lisset Barrios Castillo, ¿no? Sí, no. Ya, pero bueno, ¿quieren agregar algún nombre así ustedes o no? Creo que son los más conocidos los que ya mencionó, Son pero los es más conocidos. Importante que también los criterios para que sean evaluar... conocidos no significa que sean los mejores. No, definitivamente. Y que hayan sido buenos en un cargo al frente de una institución no quiere decir que estén capacitados para estar al frente de la Corte Suprema. Y ahí tiene que tener, perdón Jessica, el CNJ mañana, el tema de evaluar los resultados que tuvieron estas personas que ya ejercieron esos cargos, si tuvieron un resultado positivo. Porque no puede ser que alguien haya pasado 9 años en la Corte Suprema de Justicia y no haya tenido un avance o no haya tenido resultados destacables en el cargo. Entonces creo que eso también tiene que valorarlo mañana el CNJ. Sí, de acuerdo. Bueno, entre mañana y el 22, ¿ya? Es que ya el 22 es el día máximo para que tiene que entregar estos 15 nombres que van a
juntarse con los 15 jefedades para elegir a los 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá, necesitamos cada vez que nuestras instituciones y sobre todo órganos tan importantes como la justicia estén en las mejores manos. Gracias, mi estimado Eduardo, ¿cómo está? Todo bien, Nacho. Es como miraba para allá y no me quiere mirar. No. Bueno, No, gracias, muchísimas gracias por estar esta noche. No, gracias, siempre un gusto. Ajá, gracias también, Jessica, muy amable Muchas gracias, un gusto. por estar esta noche. Y Senia, gracias. Un gusto, muchas gracias. Por acompañarnos. Saludos a todos y a todas. Gracias, saludo a ti. Vamos a saludar también a quien hace posible, a saludar también a ustedes que quizás hacen posible todos los días el programa porque nos ven a esta hora. Que pasen muy buenas noches.